Javier Lambán, buenos días. Buenos días. ¿Ha sido fácil llegar a este acuerdo a pesar de que Vox abandonara la comisión? Cuando se tiene voluntad de acordar, cuando se tiene voluntad de pactar, normalmente es sencillo pactar y acordar. Cuando no se tiene voluntad, quienes se sientan en la mesa no hacen otra cosa que buscar excusas para no hacerlo. Aquí en Aragón, por suerte, existe vocación de pacto, que es sinónimo de vocación de servicio a la comunidad de la que formamos parte, y podemos decir que después de lo ocurrido el día de ayer, Aragón es más fuerte, es una tierra más segura para vivir y también es una tierra más atractiva para invertir. En total son 273 medidas las que recogen en esta estrategia aragonesa para la recuperación económica y social de la comunidad. Prácticamente medidas en todos los ámbitos, en sanidad, en servicios sociales, en educación, en inversión, en investigación, prácticamente todos los ámbitos. ¿Qué plazos se dan para poner todas estas medidas en marcha? No hay plazos porque en buena medida para el desarrollo de todas aquellas iniciativas que requieren financiación dependemos del Gobierno de España, dependemos de la Unión Europea, pero hay otras iniciativas, hay otras medidas que son simplemente cuestión de voluntad política del Gobierno, de voluntad política de las Cortes, porque hay iniciativas legislativas y en ese sentido le puedo decir que en mi opinión en este momento los distintos departamentos están asumiendo su parte respectiva. En mi opinión, entre este año y el siguiente se tendría que desarrollar lo más importante del pacto, porque no olvidemos que este gran acuerdo, esta estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, quiere dar respuesta a la gravísima crisis sanitaria, social y económica que ha ocasionado el virus y desde luego no podemos perder tiempo. La respuesta tiene que ser inmediata, tiene que tener planes de choque, tiene que ser rápida, porque si alguna virtualidad tiene el pacto es la de intentar por todos los medios salir de esta crisis como mínimo igual de como estábamos cuando entramos, y eso requiere acciones rápidas, acciones inmediatas que no pueden demorarse demasiado en el tiempo. Es verdad que algunas responden a una voluntad política, pero otras, desde luego, para ponerlas en marcha hace falta dinero, hace falta bastante dinero. Hablamos de planes de inversión, incluso de aumentar la partida al Fondo de Cohesión Territorial, por ejemplo, a bajar las ratios en las aulas, a readaptar también las ratios en los centros de mayores. ¿De dónde van a sacar el dinero? Porque, evidentemente, las arcas autonómicas están como están. Además, el consejero Pérez Anadón hace cuestión de un mes ya decía que iban a dejar de ingresar 400 millones de euros. Determinados impuestos, además, se han aplazado su cobro. Lo fían todo al dinero que venga de Madrid y de Europa y de Bruselas. Es verdad que Pedro Sánchez anunció un fondo para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros. Hay otros 140.000 que tendrían que llegar de Bruselas, pero todo lo que supone financieramente esta estrategia depende de Madrid y de Bruselas. No, todo no. Desde el principio vimos que el presupuesto que habíamos aprobado en diciembre del año pasado para el año 2020 saltaba por los aires. Tuvimos que hacer frente a gastos sobrevenidos, gastos enormes sobrevenidos para hacer frente a la epidemia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social. Eso trastocó de arriba abajo el presupuesto, lo dejó prácticamente inservible. En este momento el consejero de Hacienda está terminando un trabajo consistente en reformular de arriba abajo el presupuesto y sacar partidas desde todos los rincones del mismo para hacer frente a esta tarea de recuperación social y económica. De ese esfuerzo del consejero de sacar dinero de lo que la epidemia nos ha dejado, dependerá la financiación de las primeras medidas, pero es evidente que una comunidad autónoma por sí sola no puede hacer frente a la recuperación económica. Nosotros, las comunidades autónomas, por competencias, por financiación, nos dedicamos fundamentalmente, como todo el mundo sabe, a financiar los servicios públicos de educación, de sanidad, de servicios sociales. El margen que nos queda para las políticas económicas es mínimo, es muy reducido, el margen para la inversión es mínimo y, por tanto, necesitamos imperiosamente
dinero procedente del Gobierno de España y de la Unión Europea. No Aragón, todas las comunidades autónomas en general. En este momento hay sobre la mesa 16.000 millones de euros del Gobierno de España pendientes de ser distribuidos entre las comunidades. Aragón está peleando por obtener el mejor tratamiento posible y sobre todo hay ese fondo de reconstrucción europea que a España la tratará bien con toda seguridad y que esperamos que Aragón particularmente la trate bien. También por eso estamos debatiendo con el Gobierno de España porque será fundamentalmente de esas dos magnitudes económicas desde donde podremos financiar gran parte de las medidas que aprobamos ayer. Hay un plan industrial ambicioso, además lo pone así en la estrategia aragonesa, un plan que además reclama el sector de la automoción, un sector con mucho peso aquí en la comunidad autónoma. Viendo lo que ha pasado, por ejemplo, con Nissan en Cataluña, va a desmantelar allí todas sus plantas. ¿Hay que tomar nota en Aragón? ¿Hay que estar preocupado por el futuro de Opel PSA en Figueruelas? Los responsables de PSA nos han dicho que no hay motivos para la preocupación, pero lo cierto es que aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, no hemos de dejar de aplicárnoslo nosotros. En la última videoconferencia le decía yo al presidente Sánchez que en este momento España tiene una posición de privilegio en materia de automoción, somos el segundo país de Europa en fabricación de automóviles y que no podíamos perder esa posición. Francia está haciendo un esfuerzo ingente en materia de inversión en el terreno de la automoción y España tiene que replicar a ese esfuerzo francés con uno similar. Necesitamos impulsar el coche eléctrico, como está ocurriendo en la planta de Figuerolas. Necesitamos generar en el territorio unas infraestructuras que permitan la expansión de este tipo de vehículo, pero sobre todo necesitamos mantener el tejido productivo que en este momento existe en torno al automóvil. El Gobierno de Aragón está lanzando medidas, está lanzando programas de ayuda para la investigación, para I+D, desde hace un par de años. Con eso tenemos que seguir, pero es el Gobierno de España quien tiene que hacer ese esfuerzo ingente que equipare el que está haciendo el Gobierno francés, si no corremos el riesgo de que Francia nos adelante. Y este esfuerzo ingente que tiene que hacer el Gobierno central, no solo con este plan industrial, sino en general con la llegada de fondos de financiación, ¿le ha arrancado algún compromiso a Pedro Sánchez de una fecha de cuándo puede llegar todo ese dinero? No, Aragón no le va a arrancar ningún compromiso particular. Los compromisos se los trataremos de arrancar todas las comunidades autónomas al unísono. Hay comunidades autónomas en España que van por su cuenta, pero hay otras comunidades autónomas que creemos en España, que creemos en un futuro común de todos los españoles y que entendemos que tenemos que acordar y pactar todas juntas con el Gobierno de España, entendiendo que España es un proyecto común. Por tanto, nosotros haremos y trabajaremos al unísono con el resto de las comunidades autónomas, cosa que ya estamos haciendo en las conferencias de los domingos. Lo dice, no sé si por lo de que Aragón cree en el proyecto común y que algunas comunidades autónomas van por libre, lo dice por lo del ingreso mínimo vital. Ayer, además, con motivo de la aprobación de esta prestación, que usted ya ha dicho que le parece fundamental, había unas declaraciones que vamos a escuchar enseguida del ministro de Seguridad Social, de Escrivá, que hablaba de por qué sí a País Vasco y Navarra se le va a ceder la gestión de esta prestación. Lo decía en una entrevista ayer en la radio. Lo que pasa es que en este momento, sinceramente, lo que hemos priorizado, y todavía más aún con la crisis del coronavirus que tenemos, es ser lo más eficaces posible en llegar lo más rápidamente posible al mayor número posible de hogares. Y desgraciadamente las comunidades autónomas no han demostrado en los años que llevan gestionando, muchas de ellas llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces a la hora de llegar a muchos ciudadanos en hogares de este tipo. Y pensamos que la potencia de la seguridad social con los canales adicionales que he dicho nos va a ser más eficaces, nos va a permitir ser más eficaces en este momento. Lo que no quiere decir que en el futuro podamos hacer arreglos posteriores. ¿Sí? ¿Aragón no ha sido eficaz gestionando el ingreso aragonés de inserción? La verdad es que las palabras del ministro Escrivá me parecen muy injustas. Aragón tiene uno de los servicios sociales mejores de España. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es referencia para muchas comunidades autónomas y me parece muy injusto que se nos descalifique de esta manera.
Las razones de que Navarra y el País Vasco vayan a tener transferida la gestión del ingreso mínimo vital son, como el propio ministro sabe, otras distintas. Pero, en fin, no me voy a enredar en polémicas, porque si algo no necesita España en este momento es polémicas, trifulcas y enfrentamientos. Lo que tenemos que hacer por todos los medios es que la política vuelva al terreno del sentido común. Si nos esforzáramos una décima parte en buscar las coincidencias entre nosotros, de lo que lo hacemos en exacerbar las diferencias, otro gallo le cantaría a España. Hablando de coincidencias, ¿por qué aquí en Aragón es posible un pacto, por ejemplo, con las mismas fuerzas políticas que hay en el escenario nacional, y en Madrid es imposible ese pacto? No lo sé, ustedes que siguen la realidad de una manera intensiva seguramente tienen explicaciones. Yo le puedo decir que en un acuerdo como el de ayer, que es un acuerdo histórico y donde la Comunidad Autónoma de Aragón pone el listón muy alto en lo que se refiere al compromiso, en lo que se refiere a la búsqueda de acuerdos para favorecer al territorio, si hay algo que destacar es un mundo local, unos ayuntamientos muy comprometidos, unos agentes sociales que desde hace años han colaborado con el Gobierno en implementar medidas de crecimiento, medidas de empleo, y unas fuerzas de la oposición, hablo de Aragón, que están demostrando una altura de miras absolutamente encomiable. De hecho, lo digo siempre y lo vuelvo a repetir una vez más, de los acuerdos entre gobierno y oposición, siempre hay que resaltar el mérito de la oposición. Se requiere más generosidad por parte de la oposición que por parte del gobierno para pactar, y aquí eso tengo que reconocer que se está produciendo de una forma ante la que yo no tengo sino palabras de gratitud. Entonces Pablo Casado es menos generoso que Luis María Beamonte. Dios me libre de juzgar absolutamente a nadie. Yo simplemente defiendo lo que ocurre en Aragón, que como presidente de Aragón me enorgullece. Fíjese usted, o sea, el pacto de ayer no solo significa que se han adoptado una serie de acuerdos, una serie de medidas que, si las vamos desarrollando adecuadamente, nos permitirán salir antes de la crisis social y económica, sino que sobre todo le transmite a la ciudadanía una sensación de seguridad y de amparo que sin la unidad sería imposible, y sobre todo se la transmite esa sensación de seguridad a los inversores. Insisto, el pacto, el acuerdo, la unidad, la cooperación son sinónimos de seguridad. Lo contrario es sinónimo de inseguridad, de alejamiento de oportunidades, y esa es la razón por la que nosotros, creo que todos insistíamos ayer en que con el paso que dimos, la recuperación en Aragón se producirá antes, la vuelta a la normalidad se producirá antes. Además, estamos aprendiendo de lo que nos ha ocurrido en esta crisis para que no nos vuelva a ocurrir en materia de residencias de mayores, en materia de suministro de material de protección en los hospitales, y además estamos incorporando las enseñanzas de lo que no se debe hacer mirando lo que ocurrió en la crisis anterior. De esta crisis no podemos salir con más desigualdad, con pobreza infantil, con brechas digitales, con una juventud frustrada. Eso fue lo que pasó en la crisis anterior, y en esta ocasión lo debemos evitar por todos los medios. Una de las reivindicaciones que más le hemos escuchado a usted y también a muchos alcaldes es la de utilizar el remanente que tienen las entidades locales de 700 millones de euros para poder hacer frente precisamente a las consecuencias económicas de esta pandemia. Esa es una de las reivindicaciones que de momento el Gobierno central no ha atendido. Ha habido otras, por ejemplo, lo hablábamos hace un momento, la gestión por parte de las comunidades autónomas del ingreso mínimo vital, también, por ejemplo, la flexibilización de medidas de desescalada en el medio rural. Usted también, al principio de esta pandemia, habló de que podían salir los niños a la calle. Al final se atendió esa reivindicación más tarde. Con todo esto que ha ido pasando, ¿está usted satisfecho con la gestión que está haciendo Pedro Sánchez de la desescalada? Creo que Pedro Sánchez, como todos los demás, ha hecho lo que ha podido. Se ha tenido que enfrentar a un fenómeno desconocido de unas proporciones enormes,
A Pedro Sánchez le ha ocurrido lo mismo que a sus colegas europeos. Se encontró con unos problemas que al principio eran imposibles de resolver, sobre todo en materia de provisión de mascarillas, de respiradores, etcétera, etcétera. Y en general yo creo que España como país ha afrontado bien la epidemia y ha encaminado bien la salida de la crisis sanitaria. Nosotros desde Aragón hemos tratado de contribuir todo lo que hemos podido y he propuesto muchas medidas. En algunas he tenido más éxito que en otras. Pedro Sánchez fue sensible, por ejemplo, a mis propuestas de que la España rural, de que el Aragón rural avanzara antes hacia la vuelta a la normalidad que la España urbana, la demografía, la economía del medio rural que es menos proclive a los contagios, así lo permitía. Pedro Sánchez adoptó alguna medida, aunque he de reconocer que me hubiera gustado que en ese terreno concreto se hubieran tomado más iniciativas. Era una oportunidad para la España rural por una vez y aunque, insisto, algo se ha hecho, no se ha hecho todo lo que en mi opinión se debería haber realizado. Por cierto, a partir del próximo lunes que ya estaremos en fase 3, si de usted depende, ¿podremos viajar entre provincias dentro de Aragón? Yo se lo he pedido al presidente Sánchez en reiteradas ocasiones porque después de consultar a nuestras autoridades sanitarias, y tenemos un equipo de directores en materia sanitaria, de directores generales, magnífico, absolutamente envidiable. Tengo que expresar palabras de gratitud hacia todos ellos, desde los enfermeros hasta las dos consejeras que ha habido al frente, con los criterios de los sanitarios y sabiendo que ello era perfectamente posible sin riesgos. Yo he solicitado la movilidad entre las tres provincias, hasta ahora no ha sido posible. No sé en qué términos se producirá el ingreso en la fase 3, se ha dicho que los presidentes autonómicos pasaremos a ser las autoridades delegadas, pero desde luego si está en mi mano esa movilidad entre provincias se instaurará el día primero de ese mandato como autoridad delegada, aunque parece ser, por lo que decía ayer el ministro Ábalos, que quizá desde el día 8 no solo haya movilidad entre las tres provincias, sino entre todas las comunidades autónomas que estemos en fase 3. En cualquier caso, habrá que ir viendo cómo avanza esta semana para ver qué pasa el lunes y si Aragón puede tomar esa decisión, ¿no? Claro, depende de que primero entremos en la fase 3 y entrando en la fase 3 pasemos a hacernos cargo de la dirección y de la gestión del estado de alarma y que tengamos esa competencia. El presidente de Gobierno nos dio a entender el otro día de que la competencia de la movilidad interprovincial la tendríamos y hoy anuncié de que si la tengo, desde luego la ejerceré instaurando esa movilidad entre las tres provincias, entre Zaragoza, Huesca y Teruel desde el minuto 1. Mencionaba usted ahora mismo las dos consejeras de Sanidad. Recordamos, Pilar Ventura dimitió por unas declaraciones desafortunadas, las calificó usted de esa forma, contra los sanitarios. ¿Están los ánimos más calmados con el nuevo nombramiento de Sira Repollés al frente del Departamento de Sanidad? Pilar Ventura hizo una grandísima labor que yo nunca le agradeceré bastante. La nueva consejera, Sira Repollés, ha sido muy bien recibida por los médicos, por el sector sanitario, entre otras cosas porque ella procede de ese sector. Ella, como ustedes saben, es médico y además de buena conocedora de la sanidad aragonesa, tiene una excelente relación con sus colegas. Espero que esa buena relación se traduzca en éxitos de gestión. Ya se están produciendo esos éxitos de gestión y que eso se prolongue en el tiempo. Por cierto, se habló al principio de esta crisis sanitaria de una posible paga extra a los sanitarios por la presión y el esfuerzo realizado durante todos estos meses. ¿Lo baraja el Gobierno de Aragón? ¿Baraja este tipo de medida? Sí, ya lo dijo la consejera en las Cortes, creo recordar. Ahora la cuestión es ver cómo se pueden financiar todo este tipo de medidas. Insisto, el virus ha dejado las arcas autonómicas absolutamente destrozadas, con unos desfases y con unos agujeros, yo diría que en algunos casos insondables, y tendremos que ir viendo cómo reconstruimos la sanidad y cómo reconstruimos los servicios sociales en general.
¿Pero sería para todos los sanitarios, presidente? Pero esa paga a la que usted se refería parecería razonable, igual que parecería razonable, y de eso hemos hablado también, de que en el nuevo modelo de residencias de personas mayores que deberíamos impulsar, se contemplará una mejor retribución para las personas que trabajan en ellas, porque insistimos mucho siempre en el personal sanitario y olvidamos que en las residencias de mayores el trabajo, la dedicación, el compromiso de los trabajadores ha sido altísimo, el riesgo con el que han trabajado ha sido en muchas ocasiones igual que el del personal sanitario, y eso también lo tenemos que reconocer. Por eso le preguntaba, ¿sería para todos los sanitarios? Si se adopta una medida de esa naturaleza, lógicamente tendría que ser para todos, como no. Por cierto, que ante el posible rebrote del que todos los expertos hablan de cara a otoño, las comunidades autónomas ya están haciendo acopio de material para tener material suficiente. Aragón se está dotando de todo ese material para que no vuelvan a faltar EPIs, mascarillas, guantes para estos profesionales sanitarios en caso de rebrote. Una de las prioridades del Gobierno, y que también recoge la estrategia que aprobábamos ayer, es precisamente la de prepararnos para un posible rebrote que ojalá no se produzca. Y eso significa tomar medidas en materia de educación, tomar medidas en materia de servicios sociales, sobre todo en las residencias de mayores, y significa tomar medidas y muy ambiciosas en el terreno de la sanidad, no solo en el acopio de materiales, sino también en el fortalecimiento de la atención primaria, que se ha revelado fundamental en la epidemia y que con el paso de las semanas se irá revelando más fundamental todavía. Insisto, esa es una prioridad. Ojalá no se produzca un rebrote, pero en el caso de que se produzca nos tiene que sorprender preparados, es decir, no nos tiene que sorprender, además de que esa seguridad que teníamos en nuestros sistemas, esa seguridad que teníamos en el mundo en el que vivíamos, que prácticamente descartábamos epidemias de esta naturaleza, de alguna forma se ha visto brutalmente trastocada por la crisis. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a pensar que este tipo de riesgos los corremos con mucha certeza, con mucha seguridad, con mucha evidencia, y tenemos que empezar a preparar nuestros sistemas y a prepararnos nosotros para posibles eventualidades de esta naturaleza. Comenzábamos esta entrevista hablando de este acuerdo inédito prácticamente en toda España que ha conseguido Aragón con todas las fuerzas políticas, con sindicatos, con organizaciones empresariales, con ayuntamientos. Un acuerdo que no es posible de momento a nivel nacional. Mañana en el Congreso de los Diputados se va a votar, en principio, la última prórroga del estado de alarma. ¿Cree que vamos a volver a ver el ambiente, los cruces de acusaciones, el tono que hemos visto últimamente en el Congreso de los Diputados, que no sé si comparte? Y le pregunto también, ¿tienen algo de razón aquellos que dicen que esta prórroga del estado de alarma se ha convertido en un mercado persa por parte de Pedro Sánchez para conseguir los apoyos? Mire, en este momento hay 30.000 muertos como consecuencia del COVID por los que estamos guardando luto. Ha habido muchas personas que han muerto y no han podido ser enterradas acompañadas por sus familiares, como la tradición recomienda. Simplemente por respeto a esas personas fallecidas, por respeto a sus familiares, la política española se tendría que producir en otros términos absolutamente distintos. Hay escenas en el Congreso de los Diputados que son directamente vergonzosas, que a mí me avergüenzan como español y como político. Y si el Pacto de Aragón puede servir como llamamiento para que ese tipo de escenas no se produzcan, yo desde luego hago ese llamamiento. Insisto, si la política se dejara llevar por el sentido común, si pensáramos los políticos de izquierda y de derecha en lo que coincidimos y en lo que nos separa, es mucho más en lo que coincidimos que en lo que nos separa, ese tipo de escenas no se producirían. La izquierda por sí sola no puede sacar adelante a este país en este momento. La derecha tampoco. El gobierno por sí solo no puede sacar al país en este momento. Necesita a los agentes sociales, necesita a todas las fuerzas políticas. Quien no lo vea así le hace un flaco favor a este país y no se merece estar al frente del gobierno de ninguna institución. El llamamiento lo hace a todos, sin excepciones. Absolutamente a todos, sin excepción. Javier Lambán, presidente de Aragón, gracias por estar en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias.